Hola, jóvenes, buen día. Buenos días, doctora. Bueno, espero que ya ustedes veo que ya están casi todos y vamos a empezar esta nuestra última clase, no nada más del capítulo 3 de la unidad 2, es la última clase del año civil 2020, que ha sido así como que muy, muy atípico por esta situación de la pandemia, que como quizá todos ya sabemos, ¿verdad? Está ahorita en un momento muy, muy complicado, mucho más que cuando empezamos en marzo. De hecho, si no se enteraron, ahorita a través de un WhatsApp que tengo con maestros de la UNAM, acaban de avisar que a la Ciudad de México ya la pusieron en semáforo rojo, por fin, porque está la situación de los contagios ahorita prácticamente incontenible. Así que, pues, hay que hacer cada quien lo que nos toca. Y lo que nos toca es que en nosotros mismos, cada uno de nosotros, en nuestro núcleo familiar, nuestro núcleo vecinal y con las personas que nos relacionamos, nuestros amigos en el WhatsApp, pues motivarnos, echarnos porras, como decimos, para seguir cuidándonos mucho y sobre todo cuidar a las personas con factores de riesgo, desde la edad, ¿verdad? Que somos los adultos mayores, hasta personas con comorbilidades, como se le llama, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitus, las crónico-degenerativas, que son las que más tenemos, pacientes, ¿verdad? Hipertensos, con insuficiencia renal ya, pacientes con inclusive enfermedades metabólicas de otra índole. Bueno, les voy a pedir que abran su cámara y su micrófono para que me contesten. Les voy a llamar lista como primera actividad. Ernesto. Presente, doctora. Alfredo. Presente, doctora. No tengo cámara. Está bien, Alfredo. Valeria. Valeria. Diego. Presente. Cassandra. Presente, doctora. Gerardo. Presente, doctora. Mesli. Presente, doctora. Sherlyn. Presente, doctora. Arturo. Presente, doctora. Yunuel. Presente. Ok, ya te vi. Alfonso. Presente, doctora. Aquí sí, creo que no se me ve. Está bien, Alfonso. Juliet. Presente, doctora. Chirel. Presente. María José. Presente. Wendy. Presente. Octavio. Presente, doctora. Denise. Presente, doctora. Karen. Presente, doctora. Andrea. Presente, doctora. Acá está. Ok, Andrea. Axel. Doctora, me pidió que le dijera que el día de hoy no se iba a poder presentar. Ok. Gracias, Lili, gracias por avisarme. Rosemary. Presente. Noel. Presente, doctora. Yamile. Presente, doctora. Julio. Presente, doctora. Acá estás, Julio, bien. Lili. Presente, doctora. Irving. Presente. Jailene. Presente, doctora. Raúl. Presente, doctora. Ok, Raúl. Frida. Presente, doctora. Ok, Frida. Dayan. Lisette. Presente, doctora. Ahí está, Lisette. Elizabeth.
Presente, doctora. Mira qué bonita tú. Pepa o... ¿Cómo se llama su hermanito? Tu hermanito no sé. Pepa Se y llama George. George, ¿verdad? Con su dinosaurio que no lo suelta para nada. Pero creo que esa es Pepa, ¿verdad? ¿O es el hermanito? Bueno, yo lo conozco por mis nietos, claro. Miguel Ángel. Presente, doctora. Ok. Brenda. Al igual que Axel, tiene problemas de internet y no se va a poder conectar. Gracias, Lili. Daniela. Presente, doctora. Dani, aquí estás. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues estamos casi todos, ¿verdad? Ahorita a propósito Doctora. de que... ¿Quién me habla? Hola, soy Valeria. Ok, Valeria, ¿no te mencioné o qué? No, es que no me podía conectar, pero ya me conecté. Tienes razón, estaba yo revisando la lista, ¿verdad? Iba a mencionar de nuevo a quienes no habían contestado. Ok, ya tienes aquí estoy. asistencia. Tienes asistencia. Gracias. A ti. Gracias. Miren, a propósito de que Axel y... ¿Quién más? Acá está Brenda. No van a estar en la clase, ¿verdad? Hoy. Yo creo que todos ustedes ya lo hacen, pero no quiero dejar de comentárselo yo. Cuando uno no puede asistir a la clase es un espacio, jóvenes, que debe facilitar el aprendizaje. Los profesores realmente no somos los sabios que todo lo sabemos, es una utopía, ¿no? Pensar que el profesor todo lo sabe, no es cierto. El profesor es alguien que obviamente en preparación pues está delante del alumno y que espera uno, ¿verdad? Uno, quiero decir, todas las personas, sus papás, por ejemplo, los directivos, tanto de la UAPJO como de la facultad, los compañeros, pues esperamos que todos los profesores nos preparemos y nos sigamos actualizando de manera que tengamos el perfil ad hoc, ¿verdad? Ad hoc, que significa el perfil necesario, requerido para ser profesor universitario, de educación superior. Uno, ¿verdad? Ahí son una serie de competencias que se complementan. ¿De qué disciplina? Entonces, no son las mismas competencias para un profesor de derecho, de arquitectura, ¿verdad? De veterinaria, que un profesor de una facultad de medicina. Y depende del programa, ¿verdad? Es un programa de pregrado, una licenciatura, ¿cuál? Medicina no tiene los mismos requerimientos que las terapias. Es un programa de posgrado, pues para ser profesor de posgrado e incluso de pregrado de una facultad, tu profesor tienes que tener posgrado. Eso significa no haber solo estudiado la carrera. ¿Por qué? Porque se entiende que si vas a ser profesor tienes que haberte preparado en un nivel mayor para que puedas precisamente servir de guía, servir de alguien que le puede orientar al alumno, que le debe más bien orientar al alumno a decir, mira, aunque esté cargado de conocimiento y aunque te parezca árido o muy difícil, realmente no lo es tanto, ¿verdad? Es decir, eso, ¿sí? No es alguien que te debe, dijéramos, nada más motivar, jóvenes, porque la motivación como la atención son procesos que surgen de cada quien. Los profesores podemos hacer circo, maroma y teatro, créanme, ¿verdad? Pero la atención, inclusive si tuviéramos ahorita todas las cámaras abiertas como yo la tengo, ¿verdad? Y nos estuviéramos viendo, es más, si estuviéramos en el salón de clase de manera presencial, nos podemos estar viendo, yo a ustedes, ustedes a mí, y sabrá Dios, ¿verdad? Mi pensamiento, mi corteza prefrontal, que es donde elaboro mis pensamientos, ¿en qué galaxia, como dice mi nieto, ande? ¿En qué galaxia, verdad? Es decir, sabrá Dios si está en la constelación de Orión, o a lo mejor anda divagando en la estratosfera. A lo mejor no se fue tan lejos. A lo mejor se fue simplemente, ¿verdad? Al pleito que me puse ayer con mi mejor amiga, con mi novio, con mi novia. Y tú puedes estar viendo
Y pues a lo mejor el profesor interpreta que estás prestando atención. Eso solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. No hay forma. Claro que no es lo mismo que cuando menos estés viendo a que el profesor vea que estás platicando, que estás dormido, ¿verdad? Que estás comiendo en la clase, cuando el aula virtual, jóvenes, tiene los mismos requisitos que el aula presencial, ¿verdad? Los mismos. Es decir, ¿en qué sentido? En que es una sesión de trabajo cognitivo. Cognitivo quiere decir, ocupo todos mis elementos de sentidos. Audición, visión, ¿sí? Inclusive ocupo el movimiento voluntario, porque por lo general los alumnos tomamos, aunque sea una guía de clase. Lo ideal es que no escriban tanto, jóvenes. Por eso la metodología les demanda que deben de leer. Y es una lectura de comprensión. Yo no puedo llegar a una clase a ver esta maestra qué rollo va a sacar ahora. O mejor, ¿para qué leo si yo a Guyton se me hace así como que no me gusta como está? Mejor nada más lo que diga la maestra. ¿Y qué tal que la maestra ni siquiera estudie? Y que tampoco lea. Si tú no lees, a lo mejor la maestra tampoco lee. Entonces, imagínate, vas a llegar, ¿verdad? En lugar de haber leído al autor del libro, pues te limitas a tu profesora. En el mejor de los casos, la profesora es responsable, pero quién sabe. Y también acuérdate que es humana la profesora, o sea, la profesora se puede equivocar. Entonces, todos esos elementos, jóvenes, hacen, ¿verdad?, que el trabajo que estamos realizando sea complementario. Les quedé en deuda. Lamentablemente, como me ocurre a veces, ya se los he dicho, tenemos trabajos a la par. A la par quiere decir, además de dar clase, tenemos los trabajos de investigación, tenemos los trabajos de gestión y de tutoría. Entonces, a la par, ¿verdad?, de estar en clase, pues estas semanas, así sucede, como fin de año y luego para cambio de semestre, aunque nuestro curso es anual, ¿verdad? No se parte en Fisiología 1 y Fisiología 2, es Fisiología todo el año, ¿sí? Entonces, eso que nos lleve, ¿verdad?, a ocupar un poquito de su tiempo, a ustedes y a mí en esta preparación. Yo, porque voy a terminar de leer. Me emociona, me da a mí mucha ternura ver cómo lo expresan, cómo lo están viviendo, ¿verdad? Porque, en primer lugar, trato de recordar, ¿verdad? Hace mucho tiempo, claro, que yo estuve en el lugar donde ustedes están, segundo año de la carrera, y estudiaba fisiología. Y así me sentía, así como ustedes, muchas cosas las viví yo también de esa forma, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la parte que me toca y luego cuando regresemos, yo quería hacerlo antes, no me dio tiempo, les ofrezco la disculpa, pero cuando regresemos lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? A implementar algunas otras medidas para ver cómo obtenemos el mejor aprovechamiento del curso. Y no hablo de ustedes, de mí también, porque acuérdense que así como ustedes a lo mejor interpretan que están aprendiendo por mí, no, jóvenes, es su capacidad, son sus talentos, su responsabilidad, su tiempo de lectura, de comprensión, de realizar a lo mejor un esquema, un cuadro sinóptico, un diagrama de flujo, de empezar a estudiar y entrar a la clase. Pues mi trabajo es igual que ustedes. Yo si no leo, ¿verdad? Pues claro que voy a llegar a la clase y mejor, ¿saben qué? Implementamos la técnica de que cada clase uno de ustedes expone la clase. Y yo, pues como un alumno más, ¿verdad? Me callo y ya al final de que expusieron la clase, ¿alguien tiene alguna duda? Y por lo general, pues como son compañeros, entienden que el ser compañeros es mejor quedarse calladito. Y entonces, qué bueno, nos vemos mañana en clase. Y esa no es la forma, no es la forma. Vamos a encontrar nuevas estrategias, año nuevo, vida nueva, y entonces medidas remediales nuevas. Ahora sí, les voy a compartir la pantalla para terminar 2 actividades. Bueno, llamar lista ya la hicimos.
Siguiente actividad es terminar el capítulo 3. A ver, ¿qué horas son? 12:22, 12:23 tengo yo. Bueno, vamos a ver, aquí está la sinapsis, pero vamos a ver en cuál diapositiva. Esta es la última, pero con el grupo de ustedes, creo que ayer estábamos viendo, nos quedamos en los receptores, jóvenes, ya vimos lo del complejo de fusión. Ya, doctora, nos quedamos en la siguiente diapositiva. En los receptores, ¿verdad? Así es. Muy bien, entonces fíjense, este es el penúltimo tema. Ahí del lado izquierdo les quise volver a poner el tema 341, porque es la figura de Guyton, ¿verdad? Nada más que vean cómo hay mucha diferencia entre esta figura que nos da el texto de Guyton para la liberación de la acetilcolina, en la cual, ¿verdad? Pues es una figura sencilla, pero ya vimos que no nos es suficiente porque nosotros la revisamos a nivel molecular. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí manejamos la exocitosis dependiente de calcio a nivel molecular. Eso significa, ¿verdad? Que sé por qué debe difundir el calcio para que haya exocitosis. Y de una manera muy breve para enlazar, porque el calcio lo debe de fijar esta proteína que está en la membrana vesicular, la sinaptotagmina. Recuerden que la función es de ella ser sensor y fijar el calcio. Sensor, ¿por qué? Porque si el calcio no aumenta, si el calcio no difunde por esos canales dependientes de voltaje que se activan en la depolarización, la sinaptotagmina no fija calcio. Y si no fija calcio, no ocurre nada, no hay exocitosis. Pero si hay aumento del calcio, es porque el botón se depolarizó, porque llegó el potencial de acción ahí, aumentó el calcio porque difundió por esos canales activados en la depolarización. Y en cuanto se fija el calcio a la sinaptotagmina, entonces el siguiente paso, como lo vimos, ¿verdad? En esta figura, es que se forme el complejo de fusión. Y hasta que se forme el complejo de fusión es posible la exocitosis. Y de una manera, decíamos, resumida pero completa, el complejo de fusión ahí lo tenemos otra vez, ¿verdad? Es que se entrelazan como consecuencia de que la sinaptotagmina fija calcio, se entrelazan. Las proteínas SNARE, hablamos en plural, hay la SNARE B, ahí está representado otra vez en el recuadro y en la figura, la sinaptobrevina. ¿Con quién se va a entrelazar? Con las SNARE T, que son las del botón, las de la terminal sináptica. Ese es el objetivo. La T también, dicen los autores en inglés, es de target, es decir, objetivo. ¿A dónde tiene que ir la vesícula? A esa parte del neurilema, donde están las SNARE T. ¿Y quiénes son? Ahí están también, la sintaxina y la SNAP25. Y al entrelazarse, la membrana de la vesícula se adhiere al neurilema. Y entonces sabrá, como viene aquí en el cartel del premio Nobel, se abrirán las vesículas. Y por exocitosis, ¿verdad? Porque es vesícula y es calcio dependiente, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer la acetilcolina que se libere? Pues la acetilcolina, vamos a ocupar el esquema de Guyton a propósito de ello, pues va a difundir. La acetilcolina va a difundir en la hendidura sináptica. Y va a difundir y va a tener dos destinos, jóvenes, de los cuales vamos a ver ahorita el primero. Y el primero es que debe unirse a sus receptores específicos. Y ese es el tema 342. El tema 342 es conocer, ¿verdad? ¿Dónde se localizan los receptores para acetilcolina en esta sinapsis? ¿De qué tipo son? Porque resulta que los receptores tienen dos, dijéramos, formas de actuar en el mecanismo de acción de los neurotransmisores. Y tercero, ¿cuál es la estructura molecular del receptor? Y de acuerdo a lo que la acetilcolina hace en ese receptor, va a ser el efecto. Nosotros ahorita ya sabemos que el efecto es excitador. Aquí lo vamos a explicar a nivel molecular. Entonces empezamos, ¿verdad? Tema 342.
Uno, los receptores de acetilcolina de esta sinapsis son los colinérgicos. Eso es el nombre del receptor. Los receptores, voy a abrir un paréntesis, toman el nombre del neurotransmisor el cual se unen. Por ejemplo, si es noradrenalina, pues el receptor se llama noradrenérgico o adrenérgico porque es el mismo para la adrenalina. Si es de dopamina, pues le decimos receptores dopaminérgicos y así sucesivamente. Entonces, estos receptores para acetilcolina como grupo completo se llaman colinérgicos. Y luego van a tener dos subgrupos. El del músculo esquelético es nicotínico. Entonces, el nombre completo es receptores colinérgicos nicotínicos. ¿Cómo se acostumbra a representarlo? Pónganlo entre paréntesis. Para cuando lo vean así, acuérdense que vuelvo a repetirle siempre, biología molecular es prácticamente pura inicial. Se representan con una letra N mayúscula, que significa, o la interpretación de la N, es que es el receptor colinérgico nicotínico. Y de subíndice le ponemos una letra M. Y esa letra M significa que es la isoforma del músculo esquelético. ¿Por qué? Porque resulta que también va a haber nicotínicos en otros sitios del cuerpo, no en otro músculo. Estos en músculo, por ejemplo, este receptor no está en músculo liso, ni tampoco en el miocardio. Ahí el receptor colinérgico lo veremos en la unidad 3 y en la 4, en miocardio y en músculo liso. El receptor es muscarínico, que es otro tipo diferente y se representa con una letra M, ¿sí? Vamos entonces a concluir este primer paso. Característica número 1, el tipo de receptor colinérgico de esta sinapsis es el colinérgico nicotínico. Lo representamos con la letra N mayúscula y de subíndice una M, que significa que es el receptor colinérgico nicotínico del músculo esquelético, ¿sí? Paso número 2. Este receptor se localiza solo, exclusivamente en la parte alta. Fíjense el dibujo de Guyton, sencillo, pero está completo. En la parte alta, jóvenes, de esos pliegues o crestas subneurales. En la parte alta. Porque en la parte baja de la hendidura, lo que hay son los canales de calcio con compuertas de voltaje y también de potasio. Y en el resto del sarcolema, lo que hay son nada más los canales de calcio, canales de sodio con compuertas de voltaje y también el de potasio con compuerta de voltaje. En el resto del sarcolema, jóvenes, fuera de la placa motora, no hay receptores. Por eso el único sitio de acción de acetilcolina es en la placa motora terminal, porque ahí es el único sitio donde hay receptores, normalmente, ¿verdad? Porque después, más adelante, podemos, en el capítulo, en la unidad 3, comentar que en algunas ocasiones el sarcolema inserta receptores en otro sitio, pero eso es como un mecanismo compensador que ahorita no nos toca verlo, ¿sí? Bueno, tercera característica, jóvenes. Este receptor colinérgico nicotínico es un receptor tipo ionotrópico. Así como se oye, no le pongan H al principio porque es de ion. Es un receptor tipo ionotrópico. El otro tipo, que no es este, pero es el muscarínico, es un receptor tipo metabotrópico. Ese no lo vamos a ver ahorita hasta que veamos el miocardio, ¿sí? Pero vamos a ver este. Vuelvo a repetir esa tercera característica. Es un receptor tipo ionotrópico. ¿Qué significa? Lo tenemos que, dijéramos, explicar para poderlo entender y aprender. Los receptores, jóvenes, tienen esas dos posibilidades. O son ionotrópicos o son metabotrópicos. Cuando decimos que es un receptor tipo ionotrópico,
lo que significa que la proteína transmembranal que tiene una zona receptora que va a estar en el lado extracelular para que el neurotransmisor se pueda unir, forma canales iónicos. Por ejemplo, habíamos visto en otro momento, el receptor GABA A mayúscula, es un ionotrópico, ¿verdad? Aquí el receptor colinérgico nicotínico es un ionotrópico. Para GABA, la proteína de ese receptor es un canal para cloro. Y en el colinérgico nicotínico, resulta, ¿verdad?, que el poro es el hueco, el túnel, que tiene este canal, podría pasar cualquier ion, cualquiera, porque es un poro muy grande, pero el único ion que difunde, y eso explica el efecto que tiene la acetilcolina, está señalado en la parte de arriba, jóvenes, es el sodio. ¿Por qué el sodio? Porque en primer lugar estamos hablando de que es difusión simple el mecanismo, y pues el sodio ya sabemos que solo va de líquido extracelular a intracelular. La otra cuestión es que este dibujo se le olvidó al dibujante ponerle, ¿verdad? Es el libro de Linda Costanzo, vean, de ahí está sacado. Se le olvidó poner que en la parte cargada que ve hacia el lado extracelular, este canal del receptor presenta cargas negativas. Y entonces, acuérdense que cargas contrarias se atraen, ¿verdad? Entonces, el sodio es un catión, adentro el poro del canal tiene cargas negativas, se atraen. ¿Por qué al potasio no? Pues por lo mismo. O sea, ¿por qué no? Porque acuérdense que cuando la célula está en reposo, su potencial de reposo es menos 90. O sea, adentro está negativo. Y si el potasio quiere salir en ese momento, pues le va a costar mucho trabajo porque adentro está en menos 90 y el potasio es un catión. Entonces, esa negatividad del potencial de reposo, pues lo retiene. En conclusión, ¿verdad? Es el receptor colinérgico nicotínico, aunque es un canal grande que permitiría la difusión de cualquier ion, el ion que difunde es el sodio. Cada vez que la acetilcolina se une a este receptor, el mecanismo de acción va a ser difusión simple de sodio. Y como consecuencia de eso, la fibra muscular se depolariza, empieza a depolarizarse. Y por eso decimos que el efecto de la acetilcolina es excitador. Es excitador. Si el ion si el ion que se moviera por difusión en lugar de sodio fuera potasio, pues por supuesto que el efecto sería contrario. Si este receptor permitiera la difusión simple del potasio, pues ya sabemos que la célula de por sí ya está negativa. Pierde cargas positivas, pues en lugar de depolarizarse, se hiperpolarizaría, ¿verdad? Y entonces el efecto sería inhibidor. Muy bien, jóvenes. Vamos a terminar la estructura molecular del receptor. Miren, la figura está bien hecha, ¿verdad? Del lado izquierdo está cuando no se ha unido la acetilcolina y entonces nos dice que el canal está cerrado. La proteína transmembranal es un pentámero porque tiene 5 subunidades. Tiene las subunidades alfa 2, o sea, 2 subunidades alfa, que la figura me dice que es donde se une una molécula de acetilcolina a cada lado. Luego tiene una subunidad beta, una gamma y una delta. Del lado derecho ya se supone que se liberó la acetilcolina y se unieron las 2 moléculas a las 2 subunidades alfa. Y entonces el poro del canal se abrió y ahí me dice, ¿verdad?, que aunque pudiera pasar el potasio, ya sabemos que no va a pasar, por lo que ya comentamos, y el sodio sí, ¿verdad? El sodio sí. Vámonos a la figura del lado izquierdo, jóvenes, la de Guyton. Entonces, ahí tenemos como esos circulitos pequeños en la hendidura son las moléculas de acetilcolina liberadas. Se van a unir al receptor y en cuanto se unan se va a abrir el canal y va a empezar a difundir el sodio a la fibra muscular y la va a empezar a depolarizar.
De menos 90 se va a ir a menos 85, menos 80, menos 75, etcétera. De tal manera que va a llegar, sin lugar a dudas, al umbral de excitabilidad que hemos dicho que es de menos 50, o hasta lo va a rebasar. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Que ahí están los canales de sodio con compuertas de voltaje. Entonces, cuando esa depolarización producida por el sodio que difunden estos receptores llega al valor del umbral, el menos 50, o lo rebasa, eso activa a los canales, ¿verdad?, de sodio con compuertas de voltaje. Y claro que ahí se completa la depolarización como potencial de acción. O sea, no se va a quedar nada más en el menos 50, menos 40, se va a ir hasta el más 30, ya lo vimos. Y por eso ahí inicia el potencial de acción. ¿Qué va a ser el potencial de acción? Ya para terminar esto, ¿verdad? No se va a quedar ahí. Acuérdense, como potencial de acción se va a propagar a todo el sarcolema. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a las tríadas. ¿Y por qué ahí? Porque cuando llegue el potencial de acción a los tubos T, recuerden que ahí en esa unidad funcional de la tríada se va a desarrollar el mecanismo o el proceso, mejor dicho, del acoplamiento, excitación, contracción, que es el segundo, ¿verdad?, proceso para que se explique o nos expliquemos el mecanismo general de la contracción. ¿Qué va a producir el acoplamiento? Pues ni más ni menos que la liberación del calcio de las cisternas, va a aumentar el calcio intracelular y en cuanto aumente, ahora, ¿quién va a seguir? El mecanismo molecular de la contracción. Entonces, jóvenes, lo que yo les sugiero que hagan es, ahora sí estudien y organicen sus mapas mentales de hacia adelante, porque por cuestión del programa, ¿verdad? Y del contenido de los libros, lo vemos nosotros hacia atrás. Nosotros empezamos con el mecanismo molecular. Nos seguimos con el acoplamiento y estamos terminando con la activación de la sinapsis. Ahora, ustedes váyanse hacia adelante. Primero la activación de la sinapsis con la liberación de acetilcolina, ¿verdad? Unión a sus receptores, mecanismo de acción, difusión del sodio, potencial de acción, acoplamiento. Y revisa todo lo del acoplamiento. Y ya que llegues a la salida del calcio en esos canales de las cisternas que están marcados con los receptores de dihidropiridina, entonces mecanismo molecular. Y revisa todo, dónde se va a unir el calcio, qué va a pasar, hasta todo lo que vimos, jóvenes. Bueno, no hemos terminado. Este tema tiene un tercer tema. No tengo una diapositiva que así lo especifique, pero en el programa viene. Ese tercer tema, jóvenes, el contenido es el efecto de la acetilcolina. Bueno, pues ahí ya nada más ponemos que el efecto es excitador, ¿verdad? Sobre este receptor, la acetilcolina siempre tiene efecto excitador. Ya lo vimos por qué. ¿Cuál es el segundo contenido? Es el tema 3.4.3. El siguiente contenido es mecanismos que acaban. Mecanismos que acaban. Le podemos poner mecanismos que terminan con el efecto de la acetilcolina en la sinapsis. Y esto es muy importante, jóvenes, porque así como es importante que la sinapsis se active y que haya transmisión sináptica por la acetilcolina para que el músculo se contraiga. Por supuesto que es importante que la acetilcolina ya no se libere, es más, que la liberada ya no actúe. ¿Por qué? Pues para que el músculo recupere, ¿verdad? Si es necesario, si así se necesita, el estado basal, la relajación. Entonces vamos a ver eso. Vuelvo a repetir. Tema 3.4.3. Efecto de acetilcolina en esta sinapsis, excitador. Y ya lo vimos en el tema anterior. El otro contenido de este tema es mecanismos que acaban con el efecto de la acetilcolina en la sinapsis. Son dos mecanismos, jóvenes, de los cuales el primero lo mencionamos en primer lugar porque es el más importante. Entonces, ese mecanismo es la inactivación enzimática, que consiste en la hidrólisis de la acetilcolina
por su enzima específica. Ahí tenemos en la figura el nombre en inglés, pero se lee muy bien, acetilcolinesterasa. Y vean cómo se representa. Una letra A mayúscula, una letra C mayúscula, H minúscula, eso significa acetilcolina, y una letra E mayúscula al final, esterasa. No la vayan a confundir con la acetilcolintransferasa. Esa ya habíamos visto, es la de la síntesis. Esta es la de la hidrólisis, la de la inactivación para que deje de actuar. Los productos de hidrólisis ya los habíamos comentado. El acetato y la colina. Y el destino de la colina ya lo habíamos comentado y ahí está puesto otra vez. Se captura o se recaptura, como algunos autores lo ponen, por el cotransportador sodio-colina hacia los botones. ¿Para qué? Ya lo habíamos dicho, para síntesis de nueva acetilcolina. Entonces vuelvo a repetir, ¿verdad? Primer mecanismo que deja la acetilcolina de actuar, inactivación enzimática por la acetilcolinesterasa. Productos de hidrólisis, acetato y colina. La colina es el producto de hidrólisis que se capta por el cotransportador sodio-colina a los botones para ser ocupada en síntesis de nueva acetilcolina y evitar la fatiga de los botones, de la transmisión sináptica, ¿sí? Vamos a comentar el segundo mecanismo. El segundo mecanismo, jóvenes, es que, si ustedes recuerdan, esta sinapsis por fuera, donde llega el axón, ahí está, en esta figura de Guyton representado. Esta sinapsis está rodeada, en donde se forma el botón sináptico, donde termina el axón, por una o dos células de Schwann. La rodean, como formándole un cerco. A pesar de ello, no es un cierre hermético. Y entonces, el segundo mecanismo es que algunas moléculas de acetilcolina pueden difundir saliéndose de la sinapsis. Y alguien diría, bueno, sí entiendo que se puede salir de la sinapsis, pero ¿caería al sarcolema la acetilcolina? Eso es cierto. Pero aunque caiga al sarcolema fuera de la sinapsis, no hay receptores. Y entonces esa acetilcolina que se sale de la sinapsis no va a actuar, ¿sí? Con esto, jóvenes, terminamos el tema 3.4 completo. 3.4 completo. Ahora sí, ya el mecanismo de liberación con la exocitosis a nivel molecular. Los receptores colinérgicos nicotínicos y en el tema 3, ¿verdad? Como lo vimos, mecanismos que hacen que la acetilcolina deje de actuar, ¿sí? Voy a hacer un alto pequeño para ver si hay algún comentario, alguna pregunta, porque nos falta el último tema y al menos dar el principio del capítulo 4, ¿sí? Entonces, preguntas, Alfredo, tengo tu mano levantada. Y sí, doctora, ¿y qué le sucede al acetil coenzima A que es separado de la colina? El acetato. Se degrada, esa no se utiliza de nuevo, ¿verdad? Se degrada ahí en la hendidura sináptica porque, pues afortunadamente, el acetato, la acetilcoenzima A, es producto del metabolismo mitocondrial. Entonces, ese se está generando continuamente. Por eso no hay mecanismo de recaptura, ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, voy a avanzar. Si hay alguna otra duda, bueno, pues la pueden plantear en cualquier momento. Aquí tenemos el tema 5 y es la aplicación clínica, jóvenes. La aplicación clínica de este capítulo. Resulta que hay varios fármacos, medicamentos, que van a afectar la transmisión neuromuscular esquelética. Cuando decimos que la afectan es que la pueden afectar en dos formas. Una es que pueden impedir, bloquear la transmisión. Y entonces, si eso hacen estos fármacos, por supuesto que lo que van a producir es parálisis muscular. Y segundo,
puede ser que aumenten la transmisión neuromuscular y entonces lo que van a estimular es que haya contracción. Vamos a ver, esta tabla es una tabla que viene en el capítulo en el libro de Costanzo, pero Guyton también lo trae, ¿sí? Todos los libros nos dan estos ejemplos que son clásicos. Miren, primero la toxina botulínica. No sé si en ecología ya vieron, en el capítulo de bacterias, vieron las bacterias anaerobias, como los Clostridium, ¿verdad? Y de los Clostridium, pues los dos que tienen relevancia para nuestra salud son el tétani, porque ahora sí es el que provoca la infección de tétanos, que también afecta, ¿verdad? Afecta la función muscular. Y la toxina y el botulismo. El Clostridium botulinum es una bacteria, decíamos, anaerobia, que contamina a los alimentos, especialmente a los lácteos, pero también a otro tipo de alimentos, o sea, ingresa con los alimentos contaminados. La del tétanos, acuérdense que a través de heridas con objetos que están contaminados. Entonces, vamos a ver la toxina botulínica y miren lo que vamos a ver. ¿Qué acción tiene esa toxina en este caso o ese medicamento y cómo, ¿verdad?, afecta la transmisión neuromuscular? Entonces, vean lo que dice. Toxina botulínica bloquea la liberación de acetilcolina. ¿Eso qué quiere decir? Evita que se liberen las vesículas. En pocas palabras, bloquea la exocitosis dependiente de calcio de las vesículas en esta sinapsis. Obviamente, si no hay acetilcolina, pues no hay transmisión sináptica y por eso la consecuencia es parálisis. Parálisis de los músculos. En general, dice ahí. Y claro que se paralice la mano o el pie, eso no le provoca la muerte al paciente. Pero que se paralicen los músculos respiratorios, entre ellos el diafragma, por supuesto que eso produce la muerte por paro respiratorio, ¿sí? La toxina botulínica, jóvenes, existe en un preparado comercial que ustedes y yo lo conocemos, es el Botox, es una marca registrada. Y el Botox, uno pensaría a lo mejor que solo tiene aplicación cosmética, ¿verdad? Porque las personas que quieren de alguna manera como que ya no se le noten las arrugas faciales, entonces los médicos cirujanos plásticos les ofrecen como opción aplicarles localmente en donde estén las arrugas inyecciones de Botox. Eso paraliza a los músculos que están abajo de donde aplican y eso como que estira la piel, ¿verdad? Y reduce las arrugas. Bueno, ese es el efecto cosmético. Ha sido muy exitoso, mucha gente lo utiliza. El uso farmacológico es para relajar músculos que están en contractura, músculos que están en espasmo y que con terapia física, con calor local, con ultrasonido, no se han podido relajar y eso causa dolor. Entonces, si son músculos del cuello, de la región lumbar, de la espalda, también para eso se usa el Botox. Vámonos al... miren, jóvenes, una cosa muy importante, ¿sí? Aquí nada más dice que impide la liberación de la acetilcolina, pero miren la figura de abajo, el cuadro de abajo. Y el cuadro de abajo, jóvenes, ahí te explica por qué no se liberan las vesículas. Y sigan, ojalá lo puedan ver. Empieza del lado izquierdo, en donde estamos viendo que la toxina botulínica ingresa a los botones por endocitosis, a los botones de esta sinapsis. Es como también eso ocurre con el tétanos, ¿sí? Ingresan las toxinas por endocitosis. Y luego fíjense lo que me está diciendo, que tiene una cadena polipeptídica pesada, que es estructural, pero tiene una cadena ligera o liviana. Y esa cadena tiene varias isoformas. Y miren lo trascendente, porque resulta que esa cadena ligera, ¿verdad? Destruye ni más ni menos que a las proteínas, todas del complejo SNARE, tanto a la sinaptobrevina de la vesícula, vean ahí cómo ya está hecha a pedazos, como a las del neurilema, la sintaxina y el SNAP25.
Obviamente, si estas proteínas son, ¿verdad?, fragmentadas, pues la consecuencia es que no se forma complejo de fusión. Y si no hay complejo de fusión, pues no hay exocitosis. Y si no hay liberación de acetilcolina, el músculo no se contrae. Entonces se entra en parálisis. Fíjense por qué ahora sí pueden explicarse. Pueden explicarse el mecanismo de acción a nivel molecular de la toxina botulínica, ¿sí? Ahora, el curare, jóvenes. El curare es un alcaloide natural, se extrae de una planta. Y ese alcaloide, ya cuando está purificado, ¿verdad? Y se usa en la industria farmacéutica, en medicina, es la D-tubocurarina. Y fíjense la acción. Esta curare o D-tubocurarina produce, ¿verdad? Inhibición del efecto de la acetilcolina. La inhibe, ¿por qué? Porque bloquea los receptores nicotínicos en la placa motora terminal. Eso quiere decir que cuando nosotros le administramos la D-tubocurarina a una persona, la D-tubocurarina va a ocupar los receptores, es una inhibición competitiva, le gana la acetilcolina, pues la acetilcolina, aunque se libere, ya no puede actuar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ahí dice, reduce el tamaño del PPT. Acuérdense esa gráfica donde decíamos que los PPT son enormes, que se van a continuar con el potencial de acción y que teníamos que ponerle algo a la sinapsis que disminuya o el efecto o la liberación de acetilcolina. Esa gráfica que vimos de Guyton, que ustedes la pueden revisar en su PDF. Es esta, miren. Ahí está, ¿verdad? La ondita A, que es un PPT. El B es el PPT normal, que claro, ¿verdad? Lo que se registra es la espiga, porque acuérdense que la altura de la onda es de mínimo 50 milivoltios. Claro que rebasa los menos 50 milivoltios del umbral de excitabilidad y hay espiga. Y miren la C, chiquita. Y el pie de figura que lo leímos dice que en A se registra un potencial de placa terminal debilitado. ¿Por qué debilitado? Porque el músculo se curarizó, quiere decir, se le administró D-tubocurarina. Y luego en la C dice, potencial de placa terminal debilitado. Entonces, ¿con qué lo podemos debilitar? Porque ahora se le puso toxina botulínica. Y ahí mismo dice, ¿verdad? Reduce la liberación de la acetilcolina. No nos dice por qué, ¿verdad? Pero nosotros ya vimos, aquí ahorita ya vimos por qué. Y la situación es, ¿verdad?, que esta toxina fragmenta a las proteínas del complejo de fusión. Fíjense ahora la neostigmina, jóvenes, ¿verdad? La neostigmina también va a ser un fármaco, ¿verdad?, que se utiliza en clínica, pero tiene otro mecanismo de acción. Busquen en su libro de Guyton, es neostigmina y otros 2 o 3 más. Inhibe a la acetilcolinesterasa, la inhibe. Y entonces, como inhibe a la enzima, la consecuencia es que la acetilcolina dura más tiempo actuando. Y entonces la indicación de esos fármacos como la neostigmina es que yo los uso cuando tengo pacientes que necesitan, ¿verdad?, que la acetilcolina permanezca actuando más tiempo porque resulta que los pacientes tienen debilidad muscular y tendencia a parálisis. Hay una enfermedad, léanla, ahí vienen todos los libros, la miastenia gravis. Es uno de los fármacos y lean el texto y vean cómo hay otros 2, conozcan cuáles otros 2. El hemicolinio, para terminar esta tabla, ahora me dice, fíjense, bloquea la recaptación de la colina. O sea, bloquea el cotransportador sodio-colina. Claro, ¿cuál es la consecuencia? No se va a sintetizar nueva acetilcolina y eso disminuye la reserva de vesículas con acetilcolina, va a disminuir la transmisión en la sinapsis y por lo tanto va a producir parálisis muscular. Aquí ya no lo puso Linda Costanzo, no sé por qué, ¿verdad? Pero pongan, por ejemplo, la nicotina. Agreguen ahí, sí, nicotina. Y busquen en el libro de Guyton otras 2. Esa, la nicotina, jóvenes, es un agonista de la acetilcolina
en esta sinapsis. Por eso el receptor se llama colinérgico nicotínico, porque si a esta sinapsis le ponemos acetilcolina o dejamos que se libere, o le aplicamos nicotina, el efecto va a ser el mismo, excitador. Entonces la nicotina es un agonista. Eso quiere decir que va a promover la contracción del músculo esquelético. Y para terminar, porque ya nos queda un minuto, fíjense, otras toxinas y venenos. Esto es un plus, jóvenes. Un plus quiere decir, vamos a agregarlo, porque tiene aplicación clínica. Miren, cobras, pues cobras como víboras. Aquí en nuestro país no hay cobras, no es una víbora, ¿verdad? Oriunda. Allá en países asiáticos, en India, en Taiwán, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero araña viuda negra, por supuesto que en el jardín en las casas es muy común. Y tiene un veneno que es letal, o sea, puede ser mortal. Hay que buscar cómo se llama este veneno y qué es lo que hace en la sinapsis, por qué puede causar la muerte. El pez globo ya lo habíamos visto, jóvenes, cuando vimos los canales de sodio con compuertas de voltaje. Dijimos, ¿verdad?, que se bloquean con esta tetrodotoxina, que es un veneno del pez globo. Tampoco comemos pez globo aquí, pero bueno, saber, ¿verdad?, que existe eso. Imagínense que bloqueas a los canales de compuerta de voltaje, pues aunque se libere acetilcolina, si los canales están bloqueados, pues no va a haber potencial de acción en la fibra muscular. Y yo les cambié la cobra, mejor búsquense un par de víboras, unas 2 o 3 víboras nacionales, es más oaxaqueñas, ¿verdad? Por ejemplo, las coralillos. Hay una coralillo que es una especie endémica de aquí de Oaxaca. Luego las que son crótalos, las que son estas de cascabel, también, esas sí las tenemos aquí. Y hay otra que siempre se me olvida el nombre. Busquen al menos un par y vean qué veneno produce y qué causa ese veneno, jóvenes. ¿Sí? Y esa es la aplicación. Porque, por ejemplo, no sé, alguien que se interese, oye, yo he oído que los alacranes son venenosos, pues hay que buscar a ver si el veneno del alacrán también interfiere con la, ¿cómo se llama? Con la transmisión neuromuscular, ¿sí? Y así. Bueno, yo, ahorita con esto obviamente terminamos. Ah, pues ahí está, ¿verdad? Miren, ahí está esta figura de esas son estas viudas negras con esa mancha de reloj de arena en color rojo. Ahí está la cobra, pero pues esa allá está bien en Taiwán. Son las que salen, ya ven que les tocan la flauta y ahí va la cobra, ¿verdad? Bailando. Muy bien, jóvenes. Pues ya se nos fue la hora, ¿verdad? Y discúlpenme que les robé 2 minutos y les voy a robar 30 segundos. Solo, ¿cuántos son? 36. Bueno, no voy a alcanzar, pero reciba cada quien de ustedes un abrazo con mucho afecto, mucho cariño y mis mejores deseos de que pasen una muy bonita Navidad y también un año nuevo, ¿verdad? Que aprovechen. Acuérdense que tienen una tarea, un trabajo importante por parte del curso de fisiología, ¿verdad? Que es precisamente disfrutar de estas fechas en familia, ¿verdad? Compartan con sus familiares, ¿verdad? Cuídense, cuídenlos a ellos, ayuden a los festejos y, ¿verdad? Si quieren ocupar este fin de semana para ponerse al día en fisiología, pues cuando menos hasta aquí llegamos, ¿verdad? Ya regresando, obviamente las primeras clases, vamos a acabar el capítulo 4, ¿sí? Que la pasen muy bien, jóvenes. Esa es la tarea, que la pasen bien, ¿verdad? Que les sirva para descansar, que les sirva para estar contentos, ¿verdad? Viendo hacia adelante, con mucha motivación, ¿verdad? Mucho ánimo. Hasta luego. Nos vemos regresando. Cuídese Gracias, mucho. doctora. Muchas gracias. Doctora. Disfrute sus vacaciones. Cuídese mucho. Para ustedes también, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Feliz Navidad.